Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de miércoles de entrevistas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, don Sergio Pérez Jara, y aquí le damos la bienvenida. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un agrado estar con ustedes. Muy amable, gracias a usted por su tiempo. Quisiera presentar a don Sergio. Don Sergio Pérez Jara es presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile. Es una organización gremial que ha tenido bastante afectado por las víctimas y siendo víctimas del terrorismo y la ausencia del Estado de Derecho. Así que es por esa razón que estamos invitando a don Sergio hoy día. Así que, don Sergio, si usted quiere complementar su presentación o que se da a conocer usted como su trayectoria como un transportista de Chile y su experiencia gremial. Bueno, además de ser presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, los camioneros de Chile, soy presidente de la multigremial del Maule Norte y vicepresidente de las multigremiales nacionales que preside Juan Pablo Suárez. Los multigremios de emprendedores que tenemos desde Arica a Punta Arenas, al igual como las 40 asociaciones que tenemos de camioneros desde Arica a Punta Arenas, representamos lo que es la libertad de emprender, luchamos por una patria libre, por una democracia verdadera y nos interesa que el país retome la normalidad para seguir creando trabajo, que los más vulnerables, los más humildes, los más desposeídos tengan acceso a una mejor calidad de vida. Por eso es que estamos en estas organizaciones gremiales para seguir luchando por el país. Buena la presentación. Quisiera complementar a la gente que usted también ha sido víctima de forma personal del terrorismo. Pero antes de entrar en esos detalles, quisiera que por favor nos contara más o menos la historia de los atentados que ha sufrido el transporte en Chile, porque no es algo nuevo. En estos últimos años se ha encrudecido la violencia del terrorismo en contra de la población civil que no comparte la subversión de los terroristas, pero tengo entendido que comenzó en la década de 1990. Si nos puede contextualizar más al respecto. Bueno, la verdad es que los actos de terrorismo de hace muchos años en nuestro país, pero particularmente la afectación a los camioneros se inicia en el año 1997 con la quema de 2 camiones y luego ha ido en aumento y hoy día tenemos una cantidad sobre 500 camiones quemados en la macro zona sur y a eso hay que sumar más de 500 equipos y camiones que trabajan en el área forestal. Entonces, en total, digamos, estamos hablando de unos 1000 equipos que han sido quemados por los terroristas, sumado a 40 templos católicos y evangélicos, sumado a la incineración, porque ese es el término exacto del matrimonio Lusinger-Mackay. Ahora, en febrero, quemaron un camión de un colega nuestro, Juan Barro. Él estaba descansando en la cabina de su camión, porque en muchas ocasiones la cabina del camión es la casa del colega transportista o del chofer, y incendiaron 2 camiones cerca de Victoria. Él estuvo 25 días agonizando y lo fuimos a sepultar a San José de la Mariquina. Entonces, el terrorismo es una realidad. Ustedes tienen que acordarse, por ejemplo, de los terroristas que pusieron las bombas en el Gran Santiago y que los investigó el fiscal Peña. Finalmente, como la ley antiterrorista es tan mala e inaplicable, estos terroristas salieron libres de polvo y paja y el Estado chileno tuvo que indemnizarlo con alrededor de 1.000 millones de pesos. Plata de todos los chilenos, plata de la gente que creamos trabajo,
y que pagamos nuestros tributos. Y luego fueron a hacer fechorías a España, en Barcelona, y allá sí que los sorprendieron y ahí sí que los sancionaron y los metieron presos. El tema del terrorismo es gravísimo y es bueno que yo les comente a ustedes que el daño mayor, inclusive, no es de la gente que damos trabajo, o más bien de los camioneros o de los colegas que trabajan en el área forestal, porque en la parte rural, estos asistémicos cortan árboles, cierran los caminos de ingreso y de egreso en pequeñas comunidades y luego agreden a las familias más pobres, les roban sus ovejas, viven en familias con bastante precariedad y también hay muchos casos en que han abusado hasta de las hijas. Son denuncias que se han hecho permanentemente. Entonces, el tema del terrorismo es una realidad. Nosotros hemos luchado mucho para que exista una normativa legal, una ley, y efectivamente este gobierno envió un proyecto de ley para modernizar la ley antiterrorista, la actual, donde se incorpore el testigo protegido, el agente encubierto, es decir, tener una ley que sea aplicable y moderna para poder extirpar el terrorismo en la nación, porque si al final del día esto de quemar camiones ya no es noticia, y ustedes, por ejemplo, están informados que ayer o anteayer fue a la macrozona sur el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el subsecretario del Interior, y pusieron más personal de la Fuerza Armada, más carabineros, pero al día siguiente, hoy día mismo, quemaron en el kilómetro 600 eh, camiones, eran Miguelitos en la carretera principal. Entonces, aquí no es un tema de que la autoridad no quiera hacer el trabajo. Yo creo que también a la autoridad le ha faltado ser más asertiva, que haya un sistema verdadero de inteligencia para infiltrar a estos grupos. Pero aquí lo que en el fondo, aquí lo que está fallando definitivamente es el Poder Judicial. En la crisis del año 25 del siglo pasado, falló el Poder Judicial y se produjo un tremendo problema en la nación. En la década del 70, nuevamente falló el Poder Judicial y llegamos a un pronunciamiento militar o golpe de Estado en el año 73. Pero los responsables son los jueces. Hoy día, los jueces están fallando severamente porque cuando se toman detenidos los delincuentes y también a los terroristas, porque los otro día detuvieron a un terrorista en Temuco y además lo sorprendieron con otros asistémicos y tenía, entiendo que 200 kilos de droga. Y yo escuché las noticias que la Corte de Apelaciones de Concepción le había decretado una medida cautelar de detención en su casa o algo similar. Entonces, cuando esto yo lo consideramos todos los dirigentes gremiales de mucha trascendencia. Cuando los jueces no hacen el trabajo de impartir justicia para que todos seamos iguales, se produce este desencuentro, esta crispación en la sociedad que finalmente termina en situaciones indeseadas, hasta en una guerra civil. Don Sergio, precisamente eso que usted comenta de que estos asisténicos o delincuentes, resulta que al parecer no son tan asisténicos porque el mismo sistema los protege y los dota de impresionante garantía, dándole la impunidad o penas muy bajas que no sean un incentivo real para que no delincan y no cometan actos de terrorismo. Al menos esa es mi opinión
al respecto, porque no se entiende que un poder judicial sea tan permisivo con actos que realmente terminan con la vida de los demás o las arruinan de una manera generando traumas bastante graves. Eh, don, don Sergio, otra cosa sobre Juan Barros, este es el último camionero muerto por actos de terrorismo. ¿Hay más? ¿Hay otro ícono dentro de su gremio que se pueda recordar? Agresiones han habido en muchas oportunidades. Cuando me presentó al inicio de esta conversación, expresó que yo también había sido víctima de quemas de camiones. Efectivamente, el 5 de enero del año 2008, eh, a mí me quemaron un camión ahí en Ercilla, que tenía 4.000 kilómetros, es decir, un camión Mercedes nuevo. Iba cargado con 17.000 litros de combustible y podría haber explotado el estanque, pero era de muy buena fabricación, parece, porque no explotó, pero el camión se quemó completo. Pero yo no quiero hablar de los casos personales porque los dirigentes gremiales somos representativos de la actividad que realizamos. Yo trabajo en la industria del transporte prácticamente del año, desde el año 70. Eh, Empecé a trabajar en una empresa automotriz muy importante de la nación y me independicé el año 1980 y empecé en el transporte eh, en esos tiempos. Conozco la industria del transporte, me tocó entregar junto con otros ingenieros los camiones que le compró Allende a Franco, los camiones Pegaso. Él era una transacción comercial de 5.000 camiones y al final se vendieron del orden de 15.000 unidades Pegaso. Así que conozco a muchos colegas transportistas, conozco la industria, conozco como cuando Allende quiso estatizar a los camioneros en Aysén en el año 1971 y los camioneros se organizaron junto con otros gremios y, y al final eso terminó en un paro de actividades en octubre del año 72, donde estaba, entre otros, Rafael Cuncille, que era presidente de los comerciantes minoristas, y otros dirigentes emblemáticos, el dirigente Medina y muchos más, prácticamente todos los gremios productivos de la nación que no querían que nuestro querido país se transformara en en un país dominado por el marxismo, dominado por esta forma de gobernar que se había iniciado en Cuba. Por lo tanto, ¿qué le quiero decir? Que los camiones somos libertarios. No queremos ningún privilegio, no queremos nada especial, porque queremos una patria en que eso nos permita trabajar libremente y con mucho esfuerzo poder crecer, poder entregar empleo de mayor dignidad y cumplir con nuestros trabajadores. Eh, la verdad es que respecto del tema del terrorismo, la delincuencia, los robos, es el problema mayor que tiene la nación. Y con usted tiene razón, aquí hay mucho estrategia importada. Si hubiese un buen servicio de inteligencia, descubriríamos que en la macro zona sur hay muchos terroristas, extremistas, que no son chilenos. Ahí hay muchos mapuches que son de ojos verdes y de pelo, no el que tenemos los chilenos ni los hermanos mapuches. De hecho, la gente de la Araucanía, muchos que trabajan con nosotros, son gente honesta, es un grupo muy menudo, muy minúsculo, pero este tema lo han usado los terroristas para crear dificultad y agredir, como dijimos anteriormente, a los chilenos. Pero ¿cómo opera hoy día el sistema judicial? Los carabineros, que entre paréntesis aprovecho de mandar un saludo, un reconocimiento a la institución de Carabineros, decirle que ha sido tan agredida.
junto con el Servicio de Investigación de Chile, persigue a los delincuentes, a los ladrones, a los que queman, a los que roban, y se sacan la cresta para poder detenerlos. Juntan pruebas, se las entregan al fiscal. El fiscal entrega a los detenidos al juez y entrega también las pruebas. Y en ese instante aparece un abogado que en todos los juicios es brillante. Yo creo que estos abogados que trabajan en el poder, en el poder judicial hoy día deben tener posgrado en alguna universidad en el planeta Marte, o no sé de dónde vienen, porque son tan brillantes que siempre destruyen las pruebas. El abogado defensor, aparece el abogado defensor, entonces el juez le dice al delincuente: señor delincuente, terrorista, disculpe usted que lo hayamos detenido, siga usted haciendo el trabajo. Esa es la verdad. Yo no estoy inventando nada. Entonces, hay un problema grave en Chile y aquí hay un llamado severo al Parlamento. Hay un proyecto de ley de modernización, una nueva ley antiterrorista que la tiene en el escritorio el senador Buenchumilla. Le digo esto porque yo he ido a hablar con él y con otros dirigentes. No estoy inventando. Entonces, necesitamos nuevas leyes para disminuir y extirpar esta lacra que es la delincuencia con sus distintas ramas. Bueno, ¿aló? Ahora sí. Bueno, yo creo que también no solamente hay abogados brillantes, sino que también hay fiscales que se olvidan de algunos procedimientos o las formas de presentar las pruebas que hace muchas veces inviable una condena, entre comillas, inviable. Y justamente también los jueces dan esas excusas, como usted dice, de pedirle disculpas al delincuente o al terrorista por haberlo molestado en un proceso de detención y formalización. Así que yo creo que es todo el Poder Judicial en su conjunto con la ex nueva reforma procesal penal, donde existió una visión tan garantista que permite justamente violar los derechos humanos por parte de los delincuentes de las personas inocentes. Y tal cual como usted lo dice, la falta de la aplicación de la verdadera justicia genera conflictos y esos conflictos van escalando en el tiempo. Ustedes también tomaron una acción como gremio o como sector gremial en la época de la Unidad Popular, donde justamente hubo un paro para poder prevenir expropiaciones, etcétera. También hemos visto que últimamente han querido hacer algunas acciones, pero han sido bastante eh, eh, digamos, molestados o inhibidos, coaccionados para poder interrumpir su gestión. Cuéntenos qué pasó en agosto del año 2015, cuando a finales de agosto, el lunes 24, ustedes salen desde la Plaza Temuco con el en ese entonces intendente Francisco Chumilla, que entre paréntesis fue desvinculado a su cargo el día siguiente por haberles dado los saludos o el vamos en el camino hacia la moneda. Creo que no todos saben esa situación, qué trabas tuvieron y sería bueno publicarla en este momento. Bueno, antes de contarle la tragedia de los camiones quemados desde la Araucanía a la Moneda, quiero referirme a su acotación, porque su acotación es de mucha trascendencia. Da la impresión de que el Poder Judicial está coludido, está acordado. No solo los jueces, efectivamente hay fiscales que no hacen su pega. Entonces, pero eso crea un tremendo problema porque lo que percibe el hombre común es que no se imparte justicia. Ese es el problema fundamental y número uno. Ahora le informo y le cuento lo que hicimos nosotros el año 2015 con la traída de los camiones quemados. La presidenta Michelle Bachelet, antes de asumir,
con su ministro del Interior, señor Peñailillo, dijeron que jamás iban a aplicar la ley antiterrorista, que era una ley mala, pero algún efecto de persuasión producía. Asumió el gobierno y fue un incentivo para que los terroristas nos empezaran a quemar camiones en forma masiva. Entonces, disculpe que le interrumpa. Debo recordar también, en función de lo que usted está relatando, que recuerdo perfectamente haber escuchado las noticias de aquella época, que la propia presidente Michelle Bachelet, en ese mismo entonces, cuando ella estaba recién asumida en el cargo, o no más de un año, les dijo a los terroristas que ustedes tienen que recuperar las tierras. Onda, no solamente no hizo nada por impedirlo, sino como que lo fomentó con esas palabras. A eso me refería, a eso me refería. Ella dio una pésima señal, y no se olvide que la presidenta asumió en su segundo periodo con algunos ministros emblemáticos, Arena, que vino con una reforma tributaria, antiemprendimiento, para dañar a las pequeñas y medianas empresas con la eliminación del FUT, y creó un sistema tributario, 12 sistemas de tributación, cuando los tributos tienen que ser fáciles de calcular para que sean fáciles de pagar. Entonces era una cuestión, era más enredado que muy oír. Esa es la verdad. Entonces, efectivamente, la presidenta y su ministro Peñailillo dieron una pésima señal. Por eso es que nosotros tomamos la determinación en agosto del 2015 de traer los camiones y algunas maquinarias quemadas sobre 13 camas bajas para mostrarlo al país y entregar una carta frente a la moneda. Salimos un día lunes en un acto masivo patriótico con la plaza de Temuco llena de banderas, de ilusión, los agricultores, los ganaderos, los lecheros, los comerciantes, el transporte, todo el turismo, todas las actividades productivas de esa bella región llenaron la plaza de Temuco y muchos dirigentes nos acompañaron. Pasamos por distintas regiones de la nación, llegamos un día miércoles a Rancagua, con muchos problemas porque el subsecretario Mahmoud Alewi, que había pertenecido anteriormente a un grupo extremista también, y no se llamaba así, siempre que conversábamos en distintas instancias, él nos decía que nunca nosotros íbamos a llegar con los camiones y los equipos quemados a La Moneda. Entonces el día jueves dictó un decreto el Seremi de Transporte de Santiago que estaba impedido de ingresar a la capital de Chile equipos con más de 2 ejes. Es decir, un decreto espurio para que nosotros no pudiéramos ingresar. Y entonces Carabinero nos retuvo en el peaje de Angostura. Me acuerdo muy bien porque ese día asumía como general director de Carabineros don Bruno Villalobos Prun, en reemplazo de González Yuri. Y tuvimos conversaciones desde muy temprano con el subsecretario Lewe. Él me ofreció que me venían a buscar a Angostura en un helicóptero y que yo llevaba una carta a la presidenta me recibía y ya estaba la demostración, digamos, de nuestro acto de protesta, porque en nuestra traída de los camiones era una actividad absolutamente pacífica. Nosotros trabajamos en las carreteras, por lo tanto, ¿a quién íbamos a dañar si solamente veníamos con estos camiones? Como dije, 13 camas bajas con los equipos quemados arriba, pero creó una gran incertidumbre en el gobierno de la presidenta Bachelet porque ella no quería que los chilenos se enteraran en forma física del daño que provocaban los terroristas. Así que hasta las 2 de la tarde tuve conversaciones con el subsecretario Alewi
como él insistía en que no no podíamos pasar con nuestra caravana, corté las conversaciones, le dije ya no es un interlocutor válido, así que por lo tanto, o que nos llame la presidenta, que nos llame su jefe, que es el ministro, que en ese tiempo era ministro del Exterior, don Jorge Burgo, y con él a las 2:30 empezamos a conversar y él envió al general Bruno Villalobos, que llegó como a las 5 de la tarde, ahí a la tenencia. Conversamos, nos reunimos, yo me acompañé por el director José Ejido, que es de Valparaíso, de la quinta región, es un dirigente muy conocido, un camionero que ha hecho un trabajo gremial de mucha trascendencia, igual que el colega José Villagrán, que es el presidente de la federación nuestra, de los camioneros del sur, que hoy día es secretario general de nuestra confederación. Éramos, digamos, los tres que dirigíamos esta marcha. Y convenimos con el general Villalobos se nos permitió reiniciar nuestra caravana de camiones. Y le voy a informar algo. En todas las pasarelas, desde el peaje de Angostura hasta la capital, estaba abarrotada de gente, con banderas, gente muy humilde, gente muy pobre con sus hijos. Yo iba en la camioneta, en el primer lugar, después venía otra camioneta, después los camiones, y yo me detenía a escuchar y a conversar y a dialogar con esas madres, con sus hijos descalzos, pero emocionadas y ilusionadas, y nos decían, ustedes los camioneros de Chile representan la libertad, representan el reclamo, porque nosotros no damos más con la delincuencia, con los narcotraficantes, con los violadores, con los agresores. Entonces, al final, nuestra movilización fue una manifestación ciudadana contra la delincuencia. Pero a las 5 de la tarde el subsecretario Alewi se fue y también retiró a muchas fuerzas de carabineros, que era la gente que iba a estar en la Alameda, porque nosotros no sabíamos que desde la CUT iban a salir como 150 o más integrantes, entiendo yo, de algún sector extremo, con fierros, con piedras, con bombas molotov, y nos agredieron. Entonces llegamos con los camiones buenos, donde llevábamos los camiones quemados, también nos destruyeron gran cantidad de camiones y agredieron al dirigente Villagrán y al dirigente Ejido. Carabineros tuvo que llevarlo a la universidad ahí cerca de Estación Central, y yo llegué a La Moneda con otros dirigentes, con otros directores, Fernando Binder de Puerto Montt y otros, colega Pedro Aguilar de Punta Arenas, y puse como exigencia que yo no echaba La Moneda hasta cuando mis colegas José Villagrán y José Ejido llegaran para echar juntos, entregar la carta, y logramos que Chile entero se enterara de los actos de terrorismo y del daño que hacían a la gente de trabajo. Y después seguimos trabajando con don Jorge Burgo, que era ministro del Interior. Y quiero reconocer algo a don Jorge Burgo, porque él nos dio la posibilidad de sacar adelante una normativa que es muy válida hoy día, porque sacamos una ley agenda corta antidelincuencia, donde se incorporó el control preventivo de identidad. Y los parlamentarios de izquierda, y particularmente el Partido Socialista, dijeron que este control preventivo de identidad era tentatorio contra la libertad de las personas.
Entonces nosotros le decíamos a estos parlamentarios que cuando usted va a ver un partido de fútbol o va a un evento, siempre muestra su carnet de identidad. Y si usted nada hace, nada teme, ¿quién se va a oponer para que Carabineros, Investigaciones o una autoridad le pida su carnet de identidad para identificarlo? Entonces, yo le decía a los parlamentarios de ese sector, o sea que ustedes son pro delincuencia, porque protegen a los delincuentes. Si no permiten que Carabineros o Investigaciones solicite el carnet de identidad para saber quién es o qué fechorías ha hecho, porque si usted no ha hecho nada, le van a ver su nombre. Hoy día es normal que lo hagan, estamos en pandemia, estamos en estado de excepción constitucional y no hay nadie que se oponga a entregar su identificación. Ahora, el que se opone a entregar la identificación es porque tiene alguna yayita. Entonces, eso logramos con Burgos y con haber llevado los camiones quemados desde la Araucanía a La Moneda. Nosotros estimamos que obtuvimos un logro que ha favorecido a todos los chilenos. ¿A quiénes nos ha favorecido? A los delincuentes. Ellos no se sienten bien porque haya un control preventivo haitiano. Don Sergio, fue bueno que explicara eso, pero nos puede contar qué tipo de trabas más les dice ese gobierno apátrida, globalista, antipatriota, todo lo demás de Michelle Bachelet, porque yo recuerdo que les dejaron una prohibición a todas las bencineras para que no les cargaran combustible, tuvieron un montón de otros problemas. ¿Nos podría contar algo más de tras bambalinas al público? Claro que puedo contarles, porque ya dije que la presidenta Bachelet llegó con un staff de ministros que prácticamente querían destruir a los emprendedores, particularmente a la pequeña y mediana empresa. Por eso es que... Me refiero en la ida específica desde Temuco a La Moneda, lo que vivieron en la carretera, no solamente que en el subsecretario Lewin en la tenencia de Angostura los haya entrampado y hacerles perder el tiempo, tal vez darle tiempo justamente a los delincuentes que después apedrearon sus camiones, pero durante el camino, ¿cómo fueron viendo? Aparte de ese Mira, decreto, la verdad es que en general hubo una adhesión absoluta de la ciudadanía respecto de nuestra traída de los camiones. Pero claro, quisimos entrar a la plaza de Chillán y la gobernadora, que era una discípula de Navarro, no nos permitió entrar. Entonces, cuando yo fui a hablar con ella, le dije, gobernadora, pero ¿por qué usted no nos permite entrar a la plaza de Temuco si estamos en una movilización pacífica y estamos en una democracia donde el hombre es libre? No me dijo, tengo instrucciones. ¿De qué son las instrucciones? Del senador Navarro. Es un senador de la República, él no es autoridad del Ministerio del Interior. ¿Cómo va a recibir usted instrucciones? Bueno, él me puso aquí. Pues. Así funciona. Luego, en muchas partes, la autoridad política, los intendentes, los gobernadores, el intendente de la séptima región, de donde yo soy, también no nos dejaron ingresar a ninguna parte, es decir, solamente por la carretera. Por eso es que nuestros conductores no pudieron alojar en hoteles dignos, no pudieron alimentarse en lugares dignos, pero los camioneros estamos acostumbrados, somos hijos del rigor y tampoco tenemos temor, como muchos dicen. La verdad es que las agresiones que sufrimos no nos hicieron mella, más bien incentivaron y entendimos que había una justificación inmensa de traer los camiones desde la Araucanía a La Moneda. Hay algunas anécdotas
más sabrosas, pero son de carácter más reservado. Eh, pero en definitiva, no se olvide que ese gobierno del segundo periodo de la presidenta Bachelet abrió, por ejemplo, las compuertas, las fronteras para que ingresara una cantidad enorme de ciudadanos de Haití de otros países, pero particularmente Haití. Y bueno, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era tener más masa crítica para implantar un régimen que los chilenos no lo queremos. Nosotros hemos dicho que queremos un país libre, democrático, donde el hombre pueda desarrollar los dones que el Señor le dio, y eso ya lo hicimos en el año 73. Hay que contar la verdad, hay que decir la verdad. Nosotros no queríamos un gobierno, una dictadura del proletariado. Esa es la verdad. Ahora los más jóvenes no saben la tristeza, el desorden, la corrupción, el daño que se quería hacer a la nación. Entonces, cuando ya el país se ordenó, empezó a crecer y empezamos a tener una mejor calidad de vida, esta gente nuevamente viene con el estallido social del 18 de octubre, o mucha gente de ese sector viene y dice, esto está todo malo. Esa es la mentira más grande. Chile pasó de ser del octavo lugar que éramos en el continente a ser el primer país en educación superior, en desarrollo, en políticas agrarias de primer nivel. En mi tiempo de juventud, los obreros agrícolas llegaban con hojotas al fondo a trabajar y o a caballo. Hoy día llegan a los predios frutícolas y de otra índole en su vehículo. Los hijos de los trabajadores son hoy día profesionales, médicos, ingenieros. Entonces, no es que Chile esté con una economía destruida. Miren lo que ha tenido que gastar o poner el Estado de Chile a disposición por esta pandemia sanitaria, que se va a transformar en un problema grave económico y también en un problema más grave social. Pero Chile felizmente ha tenido los recursos porque ha hecho la pega. Entonces, el llamado es aprovechar esta instancia para llamar a los parlamentarios, a los senadores, a los diputados, que hagamos buenas leyes y también a los opinólogos. Mire cuánto la presidenta del Colegio Médico criticó al exministro Mañalich. ¿Cuántos alcaldes se transformaron de la noche a la mañana en expertos en salud? Entonces, aquí hay una reserva en Chile. La reserva moral de esta patria somos los multigremios productivos, los que producen leche, los que producimos carne, los que producimos cereza, los que producimos vino, los que producimos salmones, los que producimos madera, los que explotamos las minerías, es decir, la gran masa de los chilenos. Somos poco más de 8 millones de trabajadores en Chile. Y yo le pregunto, ¿cuánto aportan los gente que vive del Estado, los trabajadores del mundo del Estado? Que la señora Bárbara Figueroa dice, yo represento a los trabajadores de Chile. La mentira más grande, ella representa a los trabajadores que viven de la plata que tiene el Estado de Chile. ¿De dónde saca la plata el Estado de Chile? De los que pagamos los tributos, los impuestos y hacemos que el país tenga más riqueza y que haya, efectivamente necesitamos un país que sea más equitativo. Pero digamos la verdad, pues. Los trabajadores del mundo libre no son representados por la CUT. Los trabajadores del mundo libre son representados a sí mismos
y en gremios que son pro empresa. Esa es la verdad, y eso es bueno que los chilenos lo sepamos y preparémonos. Yo hago un llamado que nos preparemos, que estemos muy unidos, porque después que se termine esta pandemia de salud, vamos a tener que entre todos levantar la nación y tienen que haber medidas restrictivas para que vengan personas del exterior, pero debidamente no podemos entender que lo diga un médico que no quiso atender a una carabinera porque dijo, un médico venezolano, que extrañamente yo no sé por qué el gobierno no lo puso en la frontera al minuto siguiente, pero a los 2 minutos ya estaba respaldado por el colegio médico. Entonces, si pueden venir gente de afuera, pero que vengan a colaborar, que vengan a trabajar, no que vengan a sumarse a los asistémicos, a los que quieren destruir, a los que quemaron el metro, a los que quemaron los supermercados, a los que agredieron a carabineros, si los derechos humanos son para un solo sector. Un carabinero le toca la oreja a un delincuente, de baja mierda. Bueno, y la señora y los hijos, perdone que sea un poco hasta descomedido en mis términos, pero no puedo callarme. Hay una injusticia tremenda. Por eso es que necesitamos que no estemos preparados. Pero los camioneros de Chile somos libertarios y somos como el cóndor. Nos gusta la libertad, nos gusta trabajar. Nos levantamos temprano y nos acostamos tarde. Nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, no con el sudor del frente. Entonces, unámonos. Todos los que abrazamos la libertad de emprender, la libertad de trabajar, la libertad de educar a nuestros hijos. Mire el proyecto que hay, los parlamentarios, puros proyectos populistas. Retirar los fondos de la AFP, porque hay más de 200.000 millones de dólares que quieren agarrarlos, pues, para el Estado y de ahí repartírselo entre ellos. Que los padres no tengan la potestad de formar y educar, que se entregue educación sexual en los jardines infantiles. Miren la atrocidad. La presidenta del Senado dice que ella no respeta la Constitución porque quiere otras cosas. Bueno, los parlamentarios, la segunda autoridad política de la nación no respeta la Constitución, entonces ¿para qué está en ese puesto? Eso es lo que tenemos que decir nosotros, pues, con claridad. Exactamente. Quería acotar a sus comentarios que la señora Bárbara Figueroa ganó la elección de manera fraudulenta. Estaba en un juicio y le ordenaron entregar la presidencia y llamar rápidamente elecciones. Y ella apeló y ahí tienen el juicio entrampado nuevamente. O sea, en primer lugar, no es presidente y es totalmente ilegítimo su cargo. Y al mismo tiempo hay que recordar que la CUT no alcanza a asociar en su sindicato ni al 9% de los trabajadores de Chile. Así que es totalmente insignificante la representación. Si no fuera por el show de los medios tradicionales, yo creo que la CUT pasaría desapercibida en todo sentido. A menos que hagan los desmanes típicos de los delincuentes, que también han estado dispuestos a hacerlo y lo han demostrado sucesivas veces. Don Sergio, sobre la reforma que actualmente está en el Congreso, que usted nos mencionó hace un momento, ¿qué ventajas ven en esta reforma, en esta nueva ley que se está tramitando? ¿Qué cosas le agregarían? Y la segunda pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a plantear el porte de armas dentro de sus vehículos? Yo propongo lo siguiente, o sea, podría ser el porte de armas, pero trasladado en término legal como la tenencia de armas, porque la tenencia de armas en Chile está permitida para los bienes que son el domicilio o el lugar de trabajo, pero su lugar de trabajo es el camión, entonces es un bien mueble. Entonces, cambiar eso de solamente inmueble a mueble para que ustedes puedan portar el arma, pero bajo el concepto de tenencia de armas, ¿estarían dispuestos a eso? Porque creo que la autodefensa es un derecho y además un deber, en mi opinión. El camión es la casa del conductor. Justamente. Y en la casa uno puede tener debidamente inscrita un arma para defensa personal.
sería lamentable que llegáramos a eso, pero va a ser necesario. Y yo creo que hay muchos colegas camioneros, muchos conductores que hoy día andan trayendo algunos elementos de defensa. Pero la ley Barrios, en homenaje a Juan, que fue quemado, nosotros queremos que haya una, así como hay una ley Cholito, como hay una ley, el senador Letelier quería sacar una ley el otro día, la ley de la rayuela, la ley del volantín. No se ría porque esa es la verdad. Sí, que me Yo no estoy río, inventando es nada. ridículo. Sí, que es ridículo y es cierto, eso, por eso me río. Porque, Entonces, nosotros da estamos para pidiendo una memes. ley camión o ley barrio, porque necesitamos que se sancione en forma ejemplarizadora a alguien que intenta agredir a un camionero, intenta robar, intenta incendiar, porque la actividad del transporte de carga por carretera en Chile es una actividad estratégica. Yo le pregunto a los chilenos, el 18 de octubre, cuando se produce este estallido mal llamado social, más bien delincuencial, donde todos los periodistas de todos los canales de televisión amanecían, se ha iniciado una marcha pacífica. Y resulta que la marcha pacífica terminaba agrediendo, asaltando, quemando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que esta actividad que es estratégica para la nación, porque más del 92% de lo que está en su casa, de lo que usted se alimenta, de lo que usted tiene en muebles, ha sido llevado por camiones. Sin camiones no hay Chile. Los camioneros de Chile somos como la sangre al hombre. El hombre sin sangre muere. Chile sin camioneros tampoco vive. Entonces, tenemos que tener una legislación, una normativa donde un delincuente que detiene y secuestra a un chofer y le roba la carga de salmones o le roba la carga de carne y después la vende en el mercado negro, en el mercado informal, porque son bandas organizadas. En el norte, donde yo he trabajado muchas veces, mucho tiempo en traslado de combustible, eh, para robar el combustible, después de robar el combustible y de comercializarlo. Allá me acordé de otra víctima en la ruta de Antofagasta hacia la minería, en la B400, hace unos 4 o 5 años, mataron a un conductor y le robaron el combustible. Y allá, después de robar el combustible, llevan el camión hacia el desierto y lo queman para que no quede evidencia. Así funcionan las bandas organizadas, así funciona la delincuencia, así funciona el terrorismo. Entonces, obviamente que nosotros necesitamos una normativa legal, no que sea una tontera como la ley de la rayuela o la ley del volantín, porque hoy día hay más de 20 proyectos en el Parlamento que son absolutamente ilegales, inconstitucionales. Pero hay también proyectos de ley como esta ley antiterrorista moderna, que ahí está descansando. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que nosotros, junto con los autobuseros, junto con los camioneros, junto con los que nombré delante, todos estos gremios productivos de la patria, nos unamos para que hagamos presión a las autoridades, que no nos equivoquemos, porque hoy día hay parlamentarios que no tienen ni siquiera el 1% de la adhesión. Aquí en la séptima región hay uno, Florcita Motúa, tenía como 30 inscritos, 30 candidatos inscritos en su lista, y los diputados de esta región sacaron del orden de 20.000 votos para ser diputados, y él salió diputado con 6.000 votos, porque uno todos los votos de su lista,
Entonces, si tiene 30, hasta que cada uno saque unos 200 votos, los juntan todos, entonces sacan un representante. Y como el caso de Alarcón, hay muchos otros diputados. Entonces, populismo, populismo puro. Eso es lo que tenemos que tener precaución los chilenos para retomar la senda de crecimiento y de normalidad de esta nación. Si Chile necesita, como he dicho anteriormente, ser un país más equitativo. Pero esto se produce con trabajo. Mire, Alejandro Stenley es presidente de la UNT, Unión de Trabajadores Libres de Chile. Tiene más asociados que la CUT, representa al mundo agrícola, un gran dirigente, un gran amigo. Los dirigentes de la Feria Libre, Arturo Guajardo, los dirigentes de los Valledor. Y nosotros trabajamos con ellos, tenemos un consejo que se llama Consejo de Abastecimiento Alimentario. Entonces, los gremialistas de Chile estamos unidos. No se equivoquen. Los operadores políticos, los asistémicos, no se equivoquen. Aquí hay una reserva moral en esta patria fuerte. En la industria del transporte hay muchos colegas que hace 30 años, pues ya le dije que los conozco, empezaron a trabajar con un camión. Y hoy día tienen 2, 3 hijos médicos, ingenieros, abogados, profesionales del más alto nivel que están en muchas partes del mundo. Hijos de camioneros, hijos de autobuseros, hijos de lecheros, hijos de granjeros. Entonces, la solución del país, la solución para que haya un país más equitativo, que el más humilde, el más desposeído, el más vulnerable, tenga acceso a una mejor calidad de vida, se obtiene con emprendimiento, con trabajo, con seriedad, con honestidad, con austeridad y también con autoridad. Entonces, necesitamos autoridades nacionales, un poder. Nos han dicho que necesitamos una nueva constitución para resolver el problema de la patria. Si la constitución política del Estado fue modificada por el presidente Lago, y el presidente Lago dijo, Chile ha visto la primavera. Esta es una constitución política del Estado que representa a todos los sectores de la patria libre, donde podamos desarrollarnos. Pues qué raro. Ahora resulta que los mismos adherentes del presidente Lago entienden que la constitución, que él la firmó, junto con el señor Vidal, que anda en todos los canales de televisión, porque ese caballero sabe de todo, ¿eh? Sabe hasta de brujería, creo yo. Él dice que los camioneros le debemos al Estado de Chile $600 millones de impuestos específicos. Una ignorancia de la más grande. Es mentira. Entonces, si ya se firmó esa constitución y se dijo a todos los chilenos que había una constitución democrática, porque todos culpan al gobierno militar, que esta es una constitución que es del gobierno militar. Si la constitución política del Estado hecha en el gobierno militar, hoy día de esa constitución no queda nada. Y los problemas de Chile no se resuelven con una nueva constitución. Se resuelven trabajando, se resuelven creando emprendimiento, emprendedores. El Banco del Estado tiene que ser un banco. El otro día hablaba con el presidente Sichel y le dije, transforme el Banco del Estado, presidente Sichel, en un banco de emprendedores, en un banco de fomento, para que usted sea el Banco del Estado, un banco guía, y los demás bancos de Chile, los de los bancos privados, los sigan a usted para que no cobre intereses abusivos, para que ayuden al pequeño y mediano emprendedor, para que recuperemos la economía y entonces poder sacar de la pobreza a la gente que más lo necesita. Pero los chilenos no queremos que nos regalen bonos. Los chilenos no queremos que nos regalen los peces, porque los peces regalados al segundo día se ponen hediondos. Los chilenos queremos que nos enseñen a pescar, porque cuando tú aprendes a pescar, y yo aprendí desde niño,
es para toda la vida. Entonces, creemos un país más justo, más equitativo, más igualitario, pero a través del trabajo, no a través de prebendas políticas. De los 70.000 millones de dólares que gasta el Estado chileno, se pierden prácticamente la mitad. Yo les pregunto, si eso que se pierde, si eso que se roban, si eso que se va a la Fundación Mi Bolsillo, miren lo que había declarado el diputado Jackson, y la mitad de su sueldo él la donaba para actividades de beneficencia. Y lo pillaron que la fundación de beneficencia que tenía el diputado Jackson era la Fundación Mi Bolsillo, la Fundación Mi Billetera, la Fundación Mi Partido, la Fundación Mi Casa. Eso es, pues, los pillan, los denuncian, pero ya no es noticia. Entonces, que el Parlamento se ponga serio. Mire el diputado Asensio, quiere acusar al presidente porque fue a despedir a su tío y una persona se ocurrió levantar la tapa y según toda la información estaba absolutamente sellado, pero así pierden el tiempo, en pura tontera. Entonces, pongámonos serios. Esta entrevista, que ojalá la escuchen muchos chilenos, exijamos a los parlamentarios que hagan la pega en pro de Chile y no vayan a llenarse los bolsillos con la plata del Estado. Que hagan bien la pega. Don Sergio, me parece excelente el llamado y comparto totalmente sus palabras, pero quisiera que nos contara acerca de su gremio. Ustedes, por lo que entendí, comparten la idea de portar un arma en caso de ser necesario, porque como usted bien dice, el camión es la casa del camionero, pero ¿lo han solicitado para alguna moción o una reforma o directamente un proyecto de ley, justamente para poder exigirle a los parlamentarios que cumplan con su deber? Y bueno, queremos, estimado amigo, que el Parlamento entienda que la actividad del transporte de carga por carretera en Chile, es decir, los camioneros de Chile somos una actividad estratégica y que necesitamos urgentemente disposiciones legales para que nuestro trabajo no se vea tan afectado, porque hoy día, con los actos de terrorismo, con los robos, con las agresiones permanentes, mire, ¿qué es lo que querían los terroristas, los asistémicos del 18 de octubre, cuando quemaban el metro y quemaban una cantidad enorme y nos tenían lleno de barricadas a través de todas las carreteras, que nosotros teníamos que estar 4, 6, hasta 10, 8 horas en la berma? ¿Qué es lo que querían? Que los camioneros paráramos. Yo le pregunto, en esos días de tanta destrucción y además con los camioneros parados, hoy día que hay una pandemia sanitaria, ¿se imagina usted con la gravedad de este famoso virus y sin abastecimiento? Se produce un caos total. ¿En qué terminaría? En una guerra civil. Pero esa es la pretensión de los asistémicos. Esa es la pretensión. Eso es lo que ellos quisieran. Pero nosotros no les vamos a dar en el gusto a esa gente. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir presionando para que el gobierno tome las medidas, pero que las tome en serio, pues. Que respalde a Carabineros a investigaciones, que respalde a las Fuerzas Armadas, que si hay más contingente en la Araucanía, que hagan la pega. Y si es necesario enfrentarse a estos terroristas, que se enfrenten, pues. Y si alguien muere, bueno, si no andaba jugando al lucha el terrorista, pues. Comparto esa visión. De hecho, hace un mes dije como propuesta inmediata que necesitan las zonas de terrorismo que sufre Chile, que están en la región de la Araucanía y Biobío. En mi opinión, necesita estado de sitio, pero tal vez ustedes tengan una visión un poco diferente, pero sí que exista, digamos, tomar riendas en el asunto y en caso de ser necesario enfrentar a los terroristas.
¿Qué acciones ustedes han tomado este último tiempo, que no sea la del 2015, más allá de reuniones con la autoridad, o todavía no han hecho nada? Ya que usted dice que están unidos, la gente pregunta si están dispuestos a parar de nuevo, porque los ven a ustedes como gremio, como rubro de la sociedad productivo y que obviamente es muy importante para el país. Usted también lo ha dicho, que son como la sangre al hombre, porque ustedes transportan todo lo que es nuestros insumos, remedios, etcétera. Entonces, ustedes estarían dispuestos, sabiendo que eso tiene como algún impacto también en la autoridad, y tal vez eso serviría como un incentivo justamente para que se cumplan los objetivos que usted quiere, que la autoridad tome carta en el asunto y se ponga los pantalones, por llamarlo de una manera más coloquial. Mira, la verdad es que si nosotros consideramos, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas de Chile fueron a cumplir una función de pacificación en Haití, los cascos azules, y cumplieron su función y regresaron a la nación. Entonces uno se pregunta por qué hoy día el gobierno no ocupa ese personal que está altamente entrenado para ayudar en pacificar la Araucanía. ¿Sabes cuál es el problema de fondo? ¿No? Que Exacto. como la justicia ha sido muy injusta, hoy día las Fuerzas Armadas no creen, porque los que actuaron cuando la nación les pidió que actuaran están muriendo en Punta Peuco. Entonces, como dije delante, si un carabinero le toma la oreja a un ladrón, sumario breve, rebaja. Entonces, los gobiernos, los distintos gobiernos, desde el ministro cumplido, ministro de Justicia, los más jóvenes no saben quién fue cumplido, pero fue el ministro de Justicia que tuvo el presidente Elwin. Desde ese tiempo la justicia se ha venido corriendo. Así actúa mucho la izquierda, va corriendo el cerco, va quitándote las ideas y al final te arrincona. Por eso es que no hay que tomar acuerdo con los asistémicos. Por eso es que no hay acuerdos válidos con la gente de extrema izquierda en general, porque cada vez que tú tomas un acuerdo con la gente de izquierda, eres tú el que pierdes. Y ellos van corriendo al cerco. Entonces hoy día tú puedes tener un contingente muy grande en la macrozona sur, pero si no tienes el respaldo, si ese funcionario no tiene el respaldo para actuar, no se va a resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar las leyes. ¿Cómo cambiamos las leyes? Cambiando el Parlamento. ¿Cómo cambiamos el Parlamento? Que todos nos atrevamos a decir la verdad, porque la historia de Chile está escrita con la mano izquierda y con lápiz rojo. Esa es la verdad, pues. Porque aquí no se ha dicho la verdad. Se ha dicho una parte de la verdad. Don Sergio, Entonces, perdón. la solución está en que este tema de la Araucanía lo abordemos como país, comprendiendo que hay una cultura distinta, comprendiendo que es un problema que se arrastra hace muchos años, pero resolvámoslo en serio, sí. El 99,9% de los hermanos que viven en esa región y que son de la etnia quieren trabajar, quieren producir, no quieren agredir, no quieren quemar, no quieren destruir, no quieren incendiar. Don Sergio, me quedo muy tranquilo y conforme que usted entienda que los acuerdos con los terroristas no sirven, y que justamente cada vez que hay un acuerdo solamente gana la izquierda, porque la izquierda siempre propone destruir, y si se cede un poco, se destruye poco, pero cada vez hay un nuevo acuerdo y así se va corriendo el eje o el cerco. Por la misma razón, siento como que es
es poco, poco práctico en el mediano plazo ponerse a pensar que también pedirle a un gobierno que ha demostrado no tener los pantalones de enfrentar a la izquierda, que justamente está corriendo este cerco, esperar que sea este mismo gobierno el que ponga los puntos sobre las IES o tome alguna medida concreta para el combate del terrorismo y la subversión. Y es por esa razón eh, que creo que también los camioneros como gremio, y no solamente los camioneros, los otros gremios también, debieran dar ciertas iniciativas que fomentaran alguna decisión, porque aquí la gente está preguntando, lo que veo en los comentarios, si ustedes están dispuestos a parar nuevamente, porque también ven en ustedes como el inicio de una etapa para poder presionar al gobierno, ya que la gente siempre está en tuitazos, en redes sociales, pero no es suficiente. Yo creo que un golpe de mesa, como llamaban ahí, que el gremio golpee la mesa, porque ustedes tienen una voz muy importante en el país. Los camioneros de Chile hemos hablado cuando la patria ha pedido que hablemos. Pero yo quiero preguntarle, o quiero a los mismos seguidores de este programa, vamos a suponer que en el estallido estoy teorizando, un contingente de 20 o 30 marinos en Valparaíso, armados con metralletas, y llega una turba de 300, 400 asistémicos que quieren quemar. ¿Cuántas personas habrían muerto? ¿100? ¿200? ¿Quiénes estarían presos hoy día? ¿Los instigadores de estos asistémicos o los marinos? Los marinos, ¿cierto? Por supuesto que ¿Quién estaría siendo acusado por delitos de lesa humanidad? El presidente y el ministro. Esa es la verdad. Entonces, efectivamente, los camioneros vamos a hablar y hemos hablado siempre cuando la patria ha requerido que hablemos. Pero este es un momento muy difícil de la nación, no solo por la pandemia sanitaria, sino por lo que quedó demostrado a partir del 18 de octubre. Entonces, esta instancia es una instancia para que los dirigentes responsables llamemos a la unión de todos los que creemos y queremos una patria libre, de los que queremos que la economía se recupere, porque el país va a quedar endeudado no sé por cuántos años más. Vamos a afectar a las nuevas generaciones, porque la plata que nos estamos gastando hoy día es demasiado grande. Si además vamos a tener problemas porque no va a haber inversión, va a haber temor de invertir. Entonces, aquí efectivamente es un problema muy delicado. Pero ¿cómo se resuelve el problema delicado? Primero, sabiendo que hay un problema. Segundo, uniéndonos todos. Ya lo dije. Todas las fuerzas productivas, los colegios profesionales, la gente que quiere un país democrático. Es la única manera que podamos ponerle un parelé a esta gente que quiere destruir. Y los terroristas asistémicos internacionales hay que identificarlos y ponerlos a la frontera mañana, que vayan a destruir a otra parte. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso necesitamos, sí, un gobierno que tenga claridad respecto de lo que tiene que hacer. Pero para que el gobierno tenga claridad, también tiene que percibir el apoyo. Yo no estoy diciendo que apoyemos a este gobierno, estoy diciendo que necesitamos autoridades que tengan apoyo, que tengamos parlamentarios creíbles. Ya dije el tema de los parlamentarios que son hoy día parlamentarios con el 1% y menos del 1%. Esos parlamentarios no tienen ninguna validez. Entonces, yo hago un llamado, aunque sea reiterativo, aunque sea majadero, a que nos unamos todos.
todos los chilenos que abrazamos una patria libre, soberana, una democracia sólida, para que retomemos la normalidad de la nación. Bueno, coincido con su llamado y espero que también la sociedad civil se comprometa más, porque no es solamente de camioneros y justamente los militares también necesitan percibir ese apoyo. eh, los camioneros necesitan percibir el apoyo y justamente cualquier otro gremio industrial y sector de la sociedad civil que sea justamente civilizada y que aporta al bien común, porque con unidad vamos a poder hacer la presión que corresponde. Yo creo que el terrorismo nos afecta a todos, no solamente las zonas afectadas. Yo les llamaría como las zonas de violencia, de sacrificio, o de terrorismo de sacrificio, porque se empieza por la Araucanía, se empieza por el Biobío, perdón, se empezó por la Araucanía, se empezó por el Biobío, y quién sabe hasta dónde vayan a terminar. Y hay que tener en cuenta que Chile es un país geográficamente muy delgado, muy angosto, y que perdiendo el control total de una zona nos dividen en dos. Y eso nos deja en serios problemas geopolíticos y geoestratégicos. Así que yo creo que no es solamente un tema de terrorismo, por último, no están en mi región o no están donde yo vivo, entonces no es tan terrible. Yo creo que es terrible para todos los chilenos, desde Arica a Punta Arenas, todas las regiones del país, y, y es algo que, como le digo, es una zona de sacrificio del terrorismo, pero todos tenemos que tomar esa conciencia. Y espero que sea luego esa toma de conciencia a nivel general, no solamente en un titazo, sino con unas acciones más concretas. Don Sergio, creo que su conclusión fue bastante clara, pero aún así le doy el espacio para que usted diga sus palabras finales, si quiere hacer algún otro llamado, algún otro comentario, y para ir ya despidiéndonos de este programa. Bueno, ha sido muy grato conversar contigo. Reiterar el llamado a la unidad, reiterar el llamado a la gente de trabajo, a los emprendedores de Chile, pequeños y medianos emprendedores de la patria, que hay muchos, somos más de 1.100.000 pequeñas y medianas empresas de la nación, y un sector muy minoritario de empresas grandes. No cometamos el error de que la empresa grande no es necesaria. La empresa grande es necesaria porque le da trabajo a la mediana empresa, y la mediana empresa le da trabajo a la empresa más pequeña. Lo que necesitamos son normativas, como dije antes, que el Banco del Estado se transforme en un banco de fomento, en un banco para los emprendedores, donde los intereses sean menudos, porque es muy necesario reemprender el país. La gente que quiere un sistema distinto, un sistema estatista, un sistema... el otro día escuché al presidente Fernández de Argentina que él quería una Argentina más pobre, pero más igualitaria. Mire la estupidez más grande. Entonces, nosotros no queremos eso, nosotros queremos tener un país más desarrollado, más moderno, donde se respete a la dueña de casa, al trabajador agrícola, al trabajador del comercio, donde se le dé la facilidad y la posibilidad de que ese trabajador pueda reinventarse, un censo poderoso para que pueda tener la posibilidad de educar a ese trabajador y transformarlo en un emprendedor. Hay muchos ejemplos de emprendedores en la industria nuestra, en la actividad nuestra, ya lo dije, que en el año 70 prácticamente no había empresas de transporte, eran puros camioneros, que teníamos uno, dos o tres camioncitos, y ya hoy día hay empresas de mayor tamaño, donde dije que sus hijos ya eran profesionales
de alto nivel, y los hijos de esos hijos ya están en las universidades también, y haciendo posgrado en universidades fuera de Chile. Por lo tanto, el mensaje es que no permitamos que este país tan maravilloso, hasta el Señor está ayudándonos porque ha habido una lluvia copiosa, la cordillera de los Andes está blanca de nieve, necesitamos hacer embalses para que el agua no se pierda. El otro día, conversando con el ministro de Agricultura y varios fruticultores de esta región, tenemos un proyecto de transformar al Maule en una potencia alimentaria para el mundo. Podemos llevar agua, esta agua que cae del alto cielo y se pierde en el mar, debiéramos juntarla para cuando haya poca agua. Chile no tiene por qué tener escasez hídrica, pero para eso tiene que haber voluntad política y voluntad de la gente. Porque aquí, para hacer un tranque nos demoramos 60 años, porque hay que convencer a los vecinos, los ecologistas, los animalistas, todos los istas. Entonces, pongámonos de acuerdo, los chilenos, pongámonos de acuerdo. Chile es un país maravilloso, que tiene grandes oportunidades, que es ejemplo para el mundo. Ya lo dije antes, éramos octavos. Después del salitre, siempre éramos la cola. Y cuando nos pusimos de acuerdo, cuando abrazamos un sistema de libre empresa, de libre mercado, cuando privilegiamos el desarrollo de los dones que el Señor nos dio, crecimos como país. Entonces, queridos amigos, un abrazo fraterno y unámonos por Chile. Gracias. Gracias a usted por su tiempo, por su disposición, y al mismo tiempo dejo invitado a la audiencia para los próximos programas del canal. Espero que hayan disfrutado de la entrevista y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien, que tengan muy buenas noches. Buenas noches.